Hace apenas un año Rafael Jodar estaba fuera del puesto 600 ATP. En mayo de 2025 ocupaba el puesto 686 del ranking, lo cual habla de un progreso absolutamente impresionante. Es que el español pasó de ese puesto a estar hoy prácticamente en el escalafón 34-35 del ranking ATP y que lo ubica ya para ser preclasificado en Roland Garros, algo totalmente impensado hace apenas 365 días. Estamos hablando de uno de los ascensos más importantes del circuito, un ascenso espectacular de este jugador español que empezó siendo universitario, empezó yéndose a Estados Unidos, luego intentó nuevamente con el tenis, se jugó el profesionalismo, le fue muy bien en los Challengers, empezó a sumar resultados, a tomar confianza y hoy es una de las grandes apariciones, si no la más grande, del circuito en este año. En este video analizamos cómo fue el ascenso de Rafa Jodar, por qué llegó a donde está y qué opción a futuro puede llegar a tener, qué posibilidad tiene y hasta dónde puede llegar el español en su carrera en el circuito ATP. Con apenas 19 años, Rafael Jodar ganó su primer título ATP en Marrakech, lo cual en ese instante ya no era noticia o ya no era tal gran noticia, porque ya había jugado a Australia, pasando varias rondas, porque ya había jugado la gira estadounidense de cemento, porque ya le había ido bien el año pasado en los Challengers. Entonces, lo que hizo fue encadenar muchas victorias en polvo de ladrillo esta temporada, debido a que es un jugador que se adapta muy bien a esa cancha. Obviamente es español, pero también es muy versátil, tiene un gran servicio, ha jugado mucho en cemento por su preparación en Estados Unidos, ha jugado mucho en canchas rápidas, le ha ido muy bien en los Challengers de Estados Unidos el año pasado. Creo que eso es una de las cosas que más positivas tiene Jodar, que no es un jugador de una sola superficie, es un jugador que puede dominar y puede estar bien presente tanto en polvo de ladrillo, cemento, hasta te diría pasto, porque es un jugador que tiene un servicio espectacular y tiene una gran derecha. Encadenó muchas victorias en polvo de ladrillo, como venía diciendo. Ganó Marrakech, semifinales en Barcelona, cuartos de final en Madrid. Yo creo que fue una de sus grandes confirmaciones, porque mucho se hablaba, capaz que la presión lo puede obnubilar, capaz que viene de jugar bien en Marrakech, pero llega a su país, a su tierra natal, y tal vez, bueno, puede pasar que tenga algún tipo de presión. El chico no dudó ni un segundo, llegó a las semifinales de Barcelona, perdió con Arthur Fils, llegó a los cuartos de final de Madrid y perdió ante Jannik Sinner, lo cual habla de un progreso espectacular y una confirmación de que todo lo que se hablaba de él, de que todo lo que se vislumbraba sobre el jugador español era cierto. Fue una confirmación, fue el hecho, el punto culmine de decir, bueno, este jugador está para cosas grandes, y esa fue la confirmación en España. Luego también siguió ganando. Hace unos días llegó a los cuartos de final en Roma, perdió ayer con Luciano Darderi en un partido muy pero muy interesante, pero marca claramente un ascenso de un jugador que no tiene nada que perder. O sea, está viviendo un sueño. Probablemente después se dé cuenta el año que viene o otros años de que los puntos que pueda llegar a defender, pero la realidad es que es un chico que no parece tener techo y que no defiende prácticamente puntos hasta la segunda mitad del año. Tiene todo para crecer, todo para sumar, y no sé hasta dónde puede llegar este año. Ni siquiera te digo en su carrera, este año. Porque al no tener que defender tantos puntos, puede cambiar perfectamente los puntos de defensa de los Challengers por puntos grandes ATP solamente con ganar un par de rondas. Eso sí le va mal. Entonces creo yo que es un momento espectacular para Jodar. Como decía, semifinal en Barcelona, cuarto de final en Madrid, cuarto de final en Roma, y ya será preclasificado en Roland Garros, lo cual le habla también un abanico muy interesante de posibilidades a Jodar, porque ser preclasificado en las primeras rondas, como ya sabemos, te evita jugar con otros jugadores cabezas de serie, y además después podés llegar a enfrentar un cabeza de serie si tenés suerte en ese sorteo, quizás un top 10, pero quizás de capa caída, quizás un jugador que no sea tan de clay. Entonces yo creo que es uno de los jugadores a tener en cuenta para Roland Garros, Jodar, y muy en serio. Lo hablaba en el video anterior de Sinner. Creo que ilusiona tanto Jodar
porque tiene ese desparpajo para jugar, esa aceleración, esa potencia que hace que cualquiera sienta que no puede con él, que no lo pueda desbordar. Es cierto, para mí tiene que corregir un poco más al revés cruzado y el revés sobre todo, porque tiene un derechón, no comete prácticamente errores y es letal. Cuando la toca de derecha te mete un winner, saca muy bien, espectacularmente, tiene una potencia en el servicio, una aceleración, una consistencia que es tremenda. Pero también es cierto que de revés, cuando lo atacan por ahí, a veces tiende a frustrarse de más, a veces tiende a cometer algunos errores, pero son cosas que lo puede corregir muy bien con el tiempo. Claramente las puede corregir. Hodar es un chico que probablemente va a estar en la elite del tenis. Yo creo que si aprovecha este sprint de velocidad en el circuito, este crecimiento en el ranking, puede terminar el año tranquilamente como top 20. Y si me apurás, si le va bien en alguno de los slams que vienen, y no sé si no termina entre los 10, es cierto, quizás sea un poco apresurado, quizás sea un poco descabellado pensarlo, pero con la frescura que tiene, con la poca defensa de puntos y con la energía que trae positiva, me parece que puede llegar a ser una de las grandes revelaciones, si no la mayor revelación en el año. Ya lo es, el jugador que más progresó, sin dudas, cuando se dan los premios ATP. Recordemos, está el jugador que más creció, el jugador que más el jugador que más sorprendió y el mejor jugador del año. Bueno, creo yo que las primeras dos las tiene Hodar. Tal vez el jugador del año no, porque obviamente está Jannik Sinner, está Carlos Alcaraz todavía lesionado, hay una competencia más y hay un salto más que tiene que dar Hodar en su evolución. Pero es cierto que está en una frescura, está con una consistencia, está con un tenis que es impresionante. Ilusiona mucho porque es un gran competidor. Porque no solamente le pega bien a la pelota, compite de una manera espectacular. Tiene ese ADN español que cuando vos juntás un ADN luchador, gladiador, con un tenis agresivo y un tenis que parece tan fresco, que parece tan fluido, lo que genera es una atracción tremenda hacia las cosas positivas. Un poco lo que pasó con Alcaraz cuando apareció. Sin embargo, no quiero compararlo con Alcaraz porque Alcaraz es otra cosa. Alcaraz es un jugador que emergió muy de golpe, pero también es cierto que se hablaban muchísimas cosas de él y supo llevar la presión desde muy temprana edad. Yo creo que Hodar, la única duda que me genera, y ya habla entrando más en el tono más analítico y más escéptico, por así decirlo, de su crecimiento, es cómo maneja la presión, porque es cierto, todo lo que estoy diciendo es verdad, tiene una frescura, está jugando muy bien, está yéndole espectacular en el circuito, pero ¿qué pasa si no sabe sobrellevar la presión? ¿Qué pasa si de repente pierde alguna ronda, primeras rondas en un slam, si de repente flaquean en un momento importante? Es importante que esté bien de la cabeza y obviamente de físico. Si eso pasa, yo creo que este jugador no tiene mucho techo que podemos encontrarle. Aparte que encuentra un circuito un poco... Es en un momento espectacular para meterse. Porque tenés a Sinner y Alcaraz, pero después tenés una generación de varios jugadores jóvenes, como Fonseca, como Prismic, como Mensik, un poco más abajo su compatriota el andaluzo que le está yendo muy bien en Roma, ahora Hodar, que es una generación que puede empujar muy fuerte y que tiene un hueco interesante para meterse una especie de Big Free moderno, que se entienda entre comillas. Entonces me parece que es una buena oportunidad para Hodar, está en un momento espectacular y está en un gran momento en el tenis como para hacer ruido de verdad. Pero la gran pregunta es esta, muchachos. ¿Estamos viviendo solo una gran racha o estamos viviendo el inicio de una estrella? Una futura estrella del circuito ATP. Yo me inclinaría más por lo segundo, pero siempre está el asterisco, ¿no? Cómo maneja la presión. Una cosa es llegar, como siempre se dice, otra cosa es mantenerse. Hay que ver si se mantiene en la elite. Y si logra mantenerse en la elite, yo creo que sí será una estrella. Si por el contrario flaquea, alguna lesión, algún tema mental en algún partido importante que le afecte psicológicamente al jugador, ahí puede volver un paso atrás. Sin embargo, me parece que tiene todas las condiciones
para llegar bien alto, para llegar bien arriba en el circuito. Les pregunto a ustedes, porque pasar del 700 casi al 35 del mundo y ser preclasificado ahora en Roland Garros no es cosa de todos los días, obviamente. Les pregunto a ustedes, y quiero que leerlos en los comentarios, ¿qué opinan de Jodar? ¿Cuál creen que sea su techo, si es que lo tiene hoy? Y hasta dónde puede llegar, principalmente la pregunta que le dejo planteada para los comentarios. ¿Hasta dónde puede llegar Jodar? Y hasta dónde puede llegar, no solamente este año, en su carrera, por lo que se vislumbra hoy. Quizás sea hacer futurología histórica, pero la verdad es que este chico está jugando muy bien y merece todas las opiniones que estamos diciendo de él. Les pido que me dejen un like, que se suscriban al canal y que me dejen en sus comentarios justamente la consigna que les planteo. Y nos vemos más adelante en el próximo video.